capítulo 3 de la iglesia, a los de Galacia, a los Gálatas, y les está hablando de una manera muy, como muy desesperado. Les dice: oh Gálatas insensatos. Yo le puse al tema: oh iglesia insensata, ¿quién te enseñó o te hechizó para enseñarte a caminar para atrás? Porque esa es la ilustración que va a poner aquí Pablo para la iglesia que había formado en la ciudad de Galacia. Y aquí les envía una carta y les dice: oh Gálatas insensatos, dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esta palabra, ¿quién os fascinó? Es como quién os hechizó, quién los convirtió, quién los puso, los congeló en esa mente, porque ustedes aprendieron bien, yo les enseñé bien. Y dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿No se los presenté como Jesucristo, el crucificado, el que pagó por nuestros pecados, el que nos compró con su sangre preciosa? Aquí está Pablo, nos dice que está en dolores de parto porque está angustiado, porque había formado una iglesia y con el tiempo esta iglesia habían llegado otros a dar diferente instrucción, a dar diferente información. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. Y les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque aquí están las obras de la ley: volver a judaizar, volver a practicar la ley, o la salvación por fe. ¿Qué les enseñé? ¿A judaizar? ¿A ser salvos por la ley o a ser salvos por la fe? Está Pablo aquí dándoles entre dos polos. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto es las dos partes, dice. ¿Tan necios sois? Está enojado Pablo, está desesperado y no haya cómo solucionar este problema. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Les hace muchas preguntas. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace? Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjate, aquí está la ilustración de cómo el Espíritu Santo, Dios el Padre, el Dios invisible, hacía maravillas apoyando a la predicación apostólica por Pablo. Pero ¿cuál fue el problema aquí? Hay un problema muy grande que no alcanzamos a mirar porque a veces caminamos en las tinieblas y en las tinieblas no se puede mirar la realidad. Pero nosotros, dice la Biblia, que fuimos sacados de las tinieblas. Ya no andamos en las tinieblas. Somos luz, no somos tinieblas. La gente se alegra con la luz, pero ¿qué pasa si vive en la oscuridad? ¿Qué pasa con la oscuridad? Se asusta la gente en la oscuridad. Bueno, al menos yo conozco la naturaleza de la oscuridad, allá por los caminos en el monte, en los arroyos, en las cuevas, en la oscuridad. Y más cuando decían que asustaban por ahí, y iba uno caminando y se movía una vaca o un burro, se asustaba uno, porque eso es la oscuridad, eso representan las tinieblas. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿Quién los había aquí distorsionado de la verdad?
¿Por qué Pablo está o nos está dejando un mensaje tan amplio de que nosotros debemos estudiar, debemos detenernos un momento y escudriñar? ¿Dónde está el secreto? Vamos a mirar dónde está el secreto, porque la Biblia lo enseña todo. La Biblia nos enseña claramente todo. Dice aquí en el capítulo 2 de la misma carta a los Gálatas, versículo 11 en adelante, dice, a ver, vamos a capítulo 2, versículo 11 en adelante. Vamos a mirar aquí lo que pasó, por qué es que está Pablo tan enojado. ¿Qué pasó entre ellos, entre Pedro, Bernabé y Pablo? Fíjate los personajes: Pedro, Bernabé, Jacob y Pablo. Vamos a mirar estos 4 personajes aquí. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 en adelante. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, vamos a mirar esto. Dice, Pablo está hablando de los que malinstruyeron a los Gálatas, de los que influyeron para hacerlos, los hechizaron para caminar para atrás, para practicar el sacerdocio, para practicar otra vez la ley de los mandamientos, ordenanzas, fiestas y todo esto. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Fíjate cómo resistió a Pedro cara a cara, porque era de condenar. ¿Quién era de condenar? Pedro. Está hablando del apóstol, del gran apóstol Pedro, Pablo. Tal vez estas cosas no se dicen porque son grandes discusiones, a tal grado que Bernabé ya no se puede juntar con Pablo. El que lo trajo, el que lo metió con los apóstoles, el que tuvo la gracia, Bernabé, de meter a Pablo con los apóstoles, de unirlo, de darle la luz verde, de darle el privilegio. Ahora, acá estás como que lo está negando el apóstol Pablo a todos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, fíjate, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, fíjate, mira esta imagen, mira este gran cuadro. Pues antes que vinieran algunos de parte de Jacob, ¿quién era el líder aquí? ¿Pedro o Jacob? Jacob, el hermano del Señor, el hermano físicamente, porque este Jacob es el hermano del Señor, se cree. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob. ¿Recuerdas el primer encuentro, el primer concilio en Jerusalén? Que allí aparece Pedro, Jacob, Pablo en un debate grande. Bueno, dice, aquí Pablo está relatando, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo en Antioquía con Pedro, dice, comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles. Se podía meter a convivir con los gentiles. Pero después que vinieron, dice, se retraía y se apartaba. Pedro, ¿qué pasaba con Pedro? El poder de liderazgo se flaqueó, se debilitó, porque estaba otro más poderoso que él, Jacob. Y Jacob enseñaba a judaizar, enseñaba la ley, enseñaba que hay que ser salvos por las obras de la ley. Dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, hay una enseñanza metida aquí, hay una instrucción metida aquí. ¿Por qué? Porque estos hombres, Jacob, Bernabé, y que eran líderes, estamos hablando de las cabezas, los líderes,
influían mucho a tal grado que arrastraron a Pedro, que no quería obrar bien con libertad porque decía, tal vez estoy malo, estoy mal. ¿Quién fue el que les predicó a los gentiles? ¿No fue Pedro? ¿No fue Pedro el que se le apareció la visión y le dijo Dios, le dice, predica a los gentiles? ¿No fue Pedro? Se apartaba, dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión, los de la ley. Y en su simulación también participaban, dice, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí está bien claro porque Bernabé ya no se miró él. Fue el que metió a Pablo. Los apóstoles no lo aceptaron a Pablo porque tenía tal vez mal testimonio para ellos, pero Bernabé lo metió. Cuando los apóstoles le dieron hueso a Bernabé, Bernabé fue y buscó completamente a Pablo. Le dice, vente, vamos a trabajar. Pero después, porque Pablo, el apóstol Pablo, reconoció que Dios es el Dios de toda la creación bajo el cielo. Dios no hace excepción de personas. Y por eso es que aquí estaban Pedro, Jacob, Bernabé, tratando de regresar a judaizar, a predicar que hay que guardar la ley, los mandamientos, las ordenanzas, las fiestas, la circuncisión y todo eso, el sacerdocio, todo eso se quiso establecer. Y Pablo está bien enojado con los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién les congeló la mente para que no pensaran bien? Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿cómo andaban? Andaban mal. Pedro, Jacob, Bernabé. Dije a Pedro delante de todos. ¿Quién dijo a Pedro delante de todos? Pablo en Antioquía. Le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjate cómo lo reprende. Estaba obligando a los gentiles a judaizar. Por eso es que se cree que Pedro quería volver al sacerdocio, quería establecer el sacerdocio. El sacerdocio, el ministerio sacerdotal termina cuando Cristo muere y se rompe el velo del templo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Se abrió completamente el ministerio terrenal. Se acabó el del sacerdocio. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto, dice aquí, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley, recuerda el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el Antiguo Testamento, es el conocimiento del pecado, es el conocimiento para alistar la mente intelectualmente, pero al Señor no le servimos intelectualmente, al Señor le servimos por fe. El intelecto es la instrucción para aprender a comunicar, pero solamente para eso, para comunicar y predicar el evangelio. Pero el evangelio es Jesucristo muerto, sepultado y resucitado al tercer día. La salvación es un regalo de Dios, es un regalo de gracia, es por fe y no por obras. Es porque Dios nos dio el privilegio de entrar a los que creen en Cristo Jesús. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿tan necios sois?
Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿no vas a acabar por la carne? Y así siguen la religión más grande que estableció Roma, porque hicieron un becerro de oro. Este mundo de la iglesia ya estaba escrito que se iba a hacer un becerro de oro. Cuando salió Moisés con el pueblo de Israel de Egipto, lo primero que hace Aarón es un becerro de oro, que quiere decir que se iban a ser riquezas de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Hicieron riquezas. Roma como poder hizo un becerro de oro, quiere decir riquezas. Y volvieron al sacerdocio y volvieron a las instrucciones de la ley. Pero la salvación, el evangelio de salvación es el libro de los Hechos. Todo es por fe y en el nombre de Jesucristo para salvación